Hola, mi nombre es Carolina y este es Draw My Life, o mejor dicho, Draw My Long Distance Relationship. Esta soy yo, y mi historia comienza un 24 de diciembre del 2013, rodeada de árboles navideños, luces y regalos. Aún faltaban 2 horas para la cena de Navidad, y necesitaba encontrar algo en que matar el tiempo. Y entonces se me ocurrió. Decidí abrir mi laptop e ir a un sitio al que había ido antes con mis amigas. También usé un gorrito navideño para entrar en el espíritu de la Nochebuena. Este sitio se llama Chatroulette, y si alguno de ustedes lo conoce, se trata de hablar con extraños de todas partes del mundo. Intenté iniciar conversación con algunas de estas personas, pero la verdad es que eran bastante extrañas y ninguna me pareció lo suficientemente interesante como para seguir la conversación. Terminé dándole next a todos. Más tarde aparecieron en mi pantalla 2 muchachos de Inglaterra. Uno de ellos me pareció bastante lindo y entonces inicié la conversación. Hablábamos de puras tonterías y más tarde se unió un tercer amigo. Ya casi era hora de irme y la verdad es que no quería dejar de platicar con ellos. Bueno, para ser honesta no quería dejar de platicar con él y entonces decidí que era hora de intercambiar cuentas de Skype para seguir la conversación más adelante. También intercambiamos Vine y Snapchat. Uy, qué feo fantasma. Mejor. Ese mismo día seguí la plática con él. Hablábamos de nuestras vidas, de lo que nos gustaba y lo que no, lo que hacíamos y nuestros planes para el futuro. Básicamente hablábamos de todo y de nada. Esta conversación siguió hasta las 4 de la mañana, claro, tiempo de México. En Inglaterra ya eran las 10 de la mañana. Ups. Esto siguió los siguientes días, semanas y meses. Nos mandábamos mensajes y nos llamábamos. Nos llegamos a conocer tanto que era indudable que me gustaba muchísimo. No recuerdo en qué momento empezamos a ser abiertos acerca de nuestros sentimientos, pero sí, era obvio que nos gustábamos. Comenzamos a hablar de la posibilidad de viajar a nuestros países, de conocernos, de pasar más tiempo juntos. Recuerdo que una mañana me desperté y tenía una notificación, y adivinen de qué era. Así es, era el boleto de avión que finalmente iba a venir a conocerme. Y bueno, el día llegó, 22 de junio del 2014. Tuve que viajar en autobús hacia el aeropuerto de otra ciudad para recogerlo. Recuerdo haber estado esperando ahí por aproximadamente 1 o 2 horas, horas que me parecieron eternas. Veía gente llegar y mi corazón se aceleraba cada vez más. Sí, así como en las películas. Y finalmente lo vi a lo lejos. Recuerdo que mi primer pensamiento y lo primero que le dije a muchas personas acerca de él es que era muy alto. Y creo que mi dibujo no lo describe perfectamente. Mejor lo dibujo otra vez. ¿Sí? Eso parece mejor. Muy alto. Mientras esperábamos el autobús de regreso a casa, tuvimos muchísimo tiempo para platicar. Platicamos del viaje, de los días pasados, de cómo nos sentíamos de estar finalmente frente a frente. Y la verdad es que no fue incómodo. Parecía que lo conocía de años. Mientras estuvimos juntos, hicimos muchísimas cosas. Jugamos golf, me dio clases de natación. Sí, no sé nadar, lo siento. También fuimos a la feria, me subí a una montaña rusa, a los juegos mecánicos, que por cierto, me chocan. Pero bueno, todo lo bueno tiene que acabar y él tenía que regresar a casa algún día. Y así, el 9 de julio del 2014,
tomó un vuelo de regreso a casa. Recuerdo haber tenido muchos sentimientos encontrados. Por un lado me sentía feliz porque había pasado unos días increíbles a su lado y al mismo tiempo estaba bastante triste porque iba a dejar de verlo por un tiempo. Y así fue como iniciaron mis planes para estudiar en Alemania un semestre. Esto nos daría la oportunidad de estar más cerca por un periodo de tiempo y llegar a conocernos todavía muchísimo más. Y así, esta historia apenas comienza.